Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica de Media Azurita en redes. Bienvenidas a este nuevo programa de Fanficnáticas. Como ya os comenté en el programa anterior, en esta temporada vamos a tratar diferentes temas. Vamos a ir un poquito más allá de fandoms específicos. Así que hoy, siguiendo esta línea, tenemos en el programa a 3 autoras que vienen a charlar sobre literatura de género fantástico y, como no, también sobre fanfic, que estamos en Fanficnáticas. Hoy me acompañan Jennifer Morat, autora de varios relatos y de la serie La Colonia, fantasía urbana con ángeles y demonios, entre otras cosas, que está compuesta por la novela corta ya publicada Querida Muerte y que próximamente estará acompañada por la novela Cómo matar a Ray. Además, Jen tiene un canal genial de YouTube que os recomiendo, donde habla de escritura y fantasía. Hola Jen, muchas gracias por dedicarme este ratito. También tengo por aquí a Andrea Mirá, autora de Cuarta Fase, una novela publicada con Les Editorial del género fantástico de zombies, que de ellos hay unos cuantos, donde además de un mundo apocalíptico tenemos civilizaciones antiguas, amor y mucha acción. Mucha acción. Hola Andrea, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Hola, gracias a vosotras siempre. Y por último os quiero presentar a Ana Ribeiro, autora de varios relatos y de la novela fantástica publicada con Ruge Editorial, La Bestia. Una historia con una gran batalla que se lucha en el interior de nuestra protagonista. Hola Ana, gracias también por estar con nosotras hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Antes de entrar directamente a hablar de fanfic, me gustaría charlar un poquito con vosotras sobre vuestro trabajo y sobre la literatura del género fantástico. Lo primero que me gustaría preguntaros, y que ya es tradición en este programa, es ¿cuándo empezasteis a escribir? Por ejemplo, tú, Andrea. Pues yo empecé a escribir hace bastante. Desde los 10 años, más o menos, cuando yo tengo recuerdo de que empecé a escribir, porque hubo un concurso literario en mi clase, yo no me quería presentar, pero bueno, mi profesora me dio el coraje, lo hice y desde entonces no he parado. Así, desde los 10, nada menos. Exactamente. ¿Y vosotras, Jen? Bueno, yo casi desde que aprendí a escribir le he dado a las letras, ¿no? O sea, siempre como que he tenido una imaginación muy así, muy viva, una necesidad de estar inventando, creando mi historia, ¿no? Mientras era niña, pues jugando, ¿no? Me inventaba siempre los juegos, las historias y cuando podía, pues escribía, ¿no? Mi madre siempre me acuerdo que me dejaba cuadernos que tenía ella, todo para que escribiera cosas. Pero luego empezar a escribir no hace demasiados años. Con el tema del fanfic, que fue lo que me animó a escribir. Bueno, eso luego lo comentaremos. ¿En tu caso, Ana? Lo mío fue una batalla absurda. Yo era más bien cuentacuentos. A mí me gustaba contar historias. Me reunía con los amigos y les contaba tonterías, batallitas, me inventaba cosas. Y un día conté una historia delante de unos compañeros, debía, pues lo mismo, unos 10, 11 años, no tendría mucho más. Y conté una historia y una de mis compañeras utilizó esa historia en una clase de lengua. Y encima lo hizo peor de lo que yo lo habría hecho y me enfadé mogollón. No tanto por el hecho de que me robase la historia, sino porque, joder, yo lo habría hecho mejor. Y empecé a escribir, le demostré que sí, que yo escribía mejor, la pobrecita dejó de escribir. Sí. Y yo seguí, y al final se fue convirtiendo más en una necesidad que en algo para entretener a los demás. Tengo curiosidad por saber si os llamó la atención el género fantástico desde siempre o fue algo que se dio poco a poco. Esto, yo siempre digo que lo del tema de los géneros a la hora de escribir es un poco como los géneros a la hora de leer. Hay algunos que te llaman desde siempre y otros pues que casualmente cae un libro en tus manos y dices, esto es lo mío. En vuestro caso, ¿cómo fue? ¿Jen? En mi caso, desde siempre. O sea, por ejemplo, las series que veía de pequeña, las que más me gustaban eran de fantasía. Por ejemplo, Xena, que seguro que se ha nombrado muchas veces en este podcast. Unas poquitas. Sí, ¿verdad? Pues sí, desde siempre. El tema de la magia, me encantaba. Desde siempre me ha llamado. Y bueno, pues luego cuando ya empecé a adentrarme en el mundo literario, ¿no? A leer y ya descubrí, por ejemplo, a Laura Gallego. Curiosamente no entré en Harry Potter, curiosamente, pero sí, por ejemplo, en el universo de Tolkien. Y bueno, pues
Yo decir que soy de las tuyas. Yo, Harry Potter me pilló ya... Yo fui de Tolkien también. ¿En vuestro caso, chicas? Bueno, a mí me viene un poco por imposición. Mi hermano es friki, muy friki, y con 11 añitos me puso El Hobbit en las manos, me lo leí enseguida, me encantó y me dijo, ¿te gusta? Sí, pues vas a leer algo mejor todavía. Y me puso un tocho de 2100 páginas que resultó ser El Señor de los Anillos. Tardé lo suyo en leérmelo, pero bueno, ya una vez lo lees ya estás perdida. Sí, engancha. ¿Andrea? Pues yo no, la verdad. Yo el tema de fantasía y ciencia ficción creo que sería a partir de los 16 años más o menos. Y anteriormente era siempre todo policíaco y misterio. Es lo que siempre más me ha gustado. Y romántica también, aunque no lo parezca. Pero ahora, por ejemplo, la romántica la toco poco. Pero bueno, y lo mismo que ella. Fue coger ciertos libros, pero yo entré más bien por el Juego de Tronos. Que con 15, 16 años una amiga mía me plantó el primer tomo en las manos y oye, a partir de ahí ya empecé a leer el otro y ya está. Y también los videojuegos, siempre he jugado a los de fantasía. Entonces yo creo que ya por ahí. Sí, los videojuegos. Sí. Yo creo que también todas pecamos un poco por ahí. Un poquito. ¿Qué es lo que más os gusta del proceso de escritura? Me refiero a la creación de los mundos, el desarrollo de los personajes, planificar la historia o simplemente sentarse a escribir y ya está. ¿Ana? A mí me gusta corregir. Es lo que no le gusta a nadie. No sé por qué. A mí me encanta, porque muchas veces haces lo típico de meter la historia en un cajón, te olvidas y como un año y medio más tarde la coges y dices, espera, ¿esto lo he escrito yo? Para bien o para mal. Hay veces que dices, hostia, aquí me he salido, si esto lo he escrito yo, seguro que no lo he copiado de algún sitio. Digo, pero no, otras veces es en plan, joder, qué vergüenza, tengo que cambiar esto ya. Pero ¿qué creía cuando estaba escribiendo esto? ¿Qué creía? Y me encanta ese momento de encontrarte a ti misma tiempo más tarde en plan de, pero ¿cuándo he hecho yo esto? No lo entiendo. Me gusta mucho. Curioso. ¿Andrea? La trama. Yo siempre empiezo, hago como una línea del tiempo, ¿no? Y le pongo nombrecitos como a los que luego serán los capítulos, que luego ya, bueno, eso hay que verlo también. Pero lo que viene siendo crear la trama, ir más allá, que luego a lo mejor no tiro por ahí y hago una cosa completamente diferente a medida que voy avanzando la historia, pero sí es verdad que al principio lo que más me gusta es plantear la trama. ¿Y tú, Jen? Pues a mí me encanta el universo, crear el universo. Todo lo que es pensar, pues, cómo es la sociedad en la que se va a desarrollar la historia, los temas fantásticos, ¿no? Las cosas sobrenaturales y todo esto. Y bueno, y luego ir trabajando los personajes. Hay una cosa que sí que tengo clara, ¿no? Que hay dos señoras que se van a liar. Pero de resto, claro, de resto luego hay que ir construyendo, ¿no? el escenario, ¿no? Donde ocurren las cosas. Y sí, esa es mi parte favorita. En los últimos años ha habido un auge de nuevas editoriales especializadas en fantasía, terror, ciencia ficción y algunas de ellas además centradas en autoras. ¿Cómo veis vosotras el panorama actual editorial? ¿Tienen las mujeres más oportunidades ahora o todavía creéis que es difícil hacerse un hueco y más en la literatura de este género? Andrea, veo que tiene la cabeza. Venga, dale. Creo que todavía queda mucho en lo que trabajar. Sí es verdad que a lo mejor con estas editoriales que están haciendo tenemos más oportunidad que hace unos años, pero es una batalla que todavía no hemos ganado. Porque hace, no sé, el año pasado, no, el anterior, estuve en Sevilla precisamente dando una conferencia y tal, y se planteó esta pregunta y contestó un chico que llevaba una editorial tal y él mismo lo decía, que él intenta siempre publicar a más mujeres que hombres, pero es mucha más la cantidad de hombres que le envían manuscritos que mujeres. Y precisamente por el miedo. Hay muchas mujeres que tienen miedo a no ser suficientes o a tener que probar su valía. Entonces todavía nos queda mucho por lo que luchar. Pero sí es verdad que en el camino en el que vamos, dentro de unos años, yo creo que podremos decir que estamos a la altura. ¿Algo más que añadir a alguna de vosotras, chicas? Sí, bueno, sí, dilo tú. Ana. Yo es que creo que lo estoy haciendo muy mal con Twitter. O sea, tengo un timeline maravilloso en el que solo aparecen cosas buenas. Se me cuela alguna vez alguna cosa chunga.
pero sí que veo muchas más autoras, sobre todo a nivel fantasía. Últimamente veo muchísimas más autoras que autores. De reconocimiento, o sea, reconocidos, no. Eso sí es verdad. Pero a nivel nuevas mentes, nuevas ideas, sí que estoy viendo muchísimas más mujeres que hombres. Igual bueno, demasiado mal. Sí. Yo lo que quería decir que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el género fantástico juvenil, que yo creo que ahí las mujeres casi como que van a la cabeza, ¿no? Bueno, no sé si... Yo creo que sí, que hay muchas autoras reconocidas de fantasía juvenil. Y luego está lo que dicen, ¿no? La fantasía adulta, ¿no? Que yo la entre comillas, ¿no? Porque siempre es como muy... Bueno, que aquí sí creo que es donde está costando que las autoras rompan. Quizás no tanto por... Bueno, no creo que sea porque no hay autoras, porque sí las hay, pero como que les está costando conquistar ese terreno. Lo que pasa es que tenemos ahora una pequeña ventaja, y es que en el mundo editorial anglosajón ahora mismo hay varias autoras que lo están rompiendo mucho, que están llamando mucho la atención, incluso de editoriales aquí españolas, ¿no? De España y tal. Y yo creo que eso va a ir poco a poco abriendo un camino. Pero sí que queda mucho para las autoras de género, un poco hacerse un hueco dentro de ahí, porque está costando, porque es lo que decías, para cosas, por ejemplo, hay premios literarios y cosas que hacen exclusivamente para autoras de género, y es abrumador la cantidad de mujeres que participan y todo esto, y hay algunas editoriales, por ejemplo, que convocan, pues, abren periodo para recibir manuscritos, y sí reciben una cantidad bastante, ¿sabes?, de mujeres y hombres y tal, pero luego hay, digamos, editoriales más grandes y otros sitios que ves que hay una gran diferencia, que apenas hay autoras que se atreven a entrar ahí. Y bueno, pues creo que vamos en buen camino. Es mi veredicto, sí. Yo creo que más que no se atrevan a entrar ahí, es que el género fantástico siempre ha estado dominado por hombres. Entonces, las grandes editoriales tampoco es que abran la puerta precisamente a las autoras. Y ya si hablamos de literatura fantástica o de terror, o llamémoslo como queramos, porque dentro de la fantasía hay muchos, si ya tienen personajes lésbicos, bisexuales y tal, entonces ya sí que nos olvidamos, ¿no? Exactamente. Poquito a poquito. En el anterior programa hablábamos con compañeras escritoras sobre el proceso de publicación, autopublicación y cómo fue para ellas. Me gustaría que me hablaseis cómo fue la experiencia en vuestro caso. Las tres tenéis publicadas novelas de diferentes editoriales y diferentes formas. En tu caso, Jen, creo que es autopublicada, si no me equivoco. Sí. Ruge y Les Editorial. Me gustaría que me hablaseis un poco cómo fue vuestro proceso, ¿no? Tanto para publicar con editorial o autopublicar, como fue en tu caso. Por ejemplo, empezamos por ti, Ana. Pues yo creo que en la vida hay que cometer muchos errores para ir aprendiendo cuál es el camino correcto, y si tengo que volver a publicar, probablemente me autopublique. ¿Por qué? Ruge es una editorial que a mí me llegó en plan señales de la vida, y estaba en una época de mi vida muy de seguir señales, y le hice caso a un amigo que me dijo, oye, habla con esta gente, tal. Yo me esperaba una editorial tradicional y descubrí que no lo era. Aún así, como las señales de la vida me llevaron hasta allí, pues decidí invertir bastante dinero en publicar la novela. No me gustan los acabados de la novela, tú la tienes ahí detrás, te la estoy viendo. No me gustan los acabados de la novela, es decir, podrían ser mucho mejores para el precio que tiene. Me gusta mucho, sí, la tipografía, el tipo de papel, sí, pero no me da la impresión de que tenga la calidad para costar lo que cuesta. Cuesta lo que cuesta, porque ni siquiera cobrando ese precio yo llego a recuperar, vendiendo toda la primera edición, ni la mitad de lo que he invertido. Es decir, para poder recuperar dinero, tendría que hacer una segunda edición en la que todo el dinero lo pondría la editorial y me darían a mí el 30% del valor de cada libro. Ahora mismo el valor del libro, 50% sería para la editorial, 50% para mí. Se supone que hemos firmado que la editorial hace distribución, hace publicidad y es la que mueve el libro. ¿En algún momento habéis visto a mi editorial publicitar mi novela? Porque yo
No mucho, la verdad. La publicidad la estoy haciendo yo, la gran mayoría de los libros los estoy vendiendo yo, entonces me he dado cuenta de que esa pereza que yo tenía de necesito una editorial para que me mueva esto, me la puedo comer un poquito. Y la próxima vez que publique, pues probablemente tiraré por autopublicación, a no ser que, yo qué sé, que me llueva un planeta o que me llueva algo parecido y salga de la pobreza editorial. Pero en principio sí considero que hay que tener muchísima información antes de empezar a publicar. Hoy en día, antes yo creo que era bastante más fácil porque había 4 o 5 opciones. Ahora tienes infinitas y tienes el riesgo de que la editorial que tú escojas, si es en este caso autopublicación, yo le llamaba semi hasta que le describí lo que me había pasado a alguien y me dijo, no, Morena, eso es autopublicación pura y dura. Y digo, vale, pues muy bien. Y me parece que es una equivocación de la que yo puedo aprender y no solo eso, sino de la que puedo ayudar a otros a no caer. Ojo, me llevo muy bien con mi editora cuando hablo con ella, que es de Pascuas en Viernes, una vez al año, por ahí. Y yo creo que el pecado que ha cometido esta editorial es el no informarse, porque es una editorial que tira más por temas esotéricos y por temas tal, pero que le gustó mucho la novela cuando la leyó y dijo que sí, que quería publicarla, porque le parecía que tenía un trasfondo y un mensaje muy interesante. Yo me vine arriba y dije, me gusta esta chica. Además estuvo muy encima de mí en un principio y tal. Ahora, pues, no hablo con ella desde hace mucho tiempo. Esta es para aprender. Bueno, esperemos que la siguiente vaya un poquito mejor. ¿Tu caso, Andrea, que también publicaste con editorial? Sí, la verdad, mi experiencia ha sido muy buena. Yo no envié el manuscrito en ningún momento, sino que fue la propia editorial la que se puso en contacto conmigo porque leyó el fanfic, porque yo tenía el fanfic, la novela era un fanfic, lo tenía en Wattpad, lo leyeron allí, me enviaron primero un mensaje directo en Twitter y a partir de ahí empezamos a hablar por email. Y ya pues me lo contaron que estaban interesadas en escribir, yo no tenía ni la mitad de la novela escrita, así que bueno, luego me tuve que dar un poquito de prisa. Y la verdad es que la experiencia es muy buena porque no me pusieron ningún impedimento, de hecho me dieron más margen de palabras que en un principio iban a querer publicar. La edición fue genial, la corrección fue también muy buena, así que yo no puedo decir nada, yo estoy muy contenta con ese editorial y seguiré publicando con ellos. Sí, yo la verdad es que Arrujo, por ejemplo, no la conocía, pero el editorial sí, claro, sí, sí conozco el editorial y la verdad es que es maravillosa. El trabajo que están haciendo es maravilloso y ojalá tengamos el editorial para rato. Ojalá, yo creo que sí. Porque además ojalá. Tienen un equipo de gente que es maravillosa y hacen lo posible y lo imposible por tener historias muy diversas y con muy buena representación en vuestras series como tienes tú ahí atrás. Bueno, no enseño para allá que me da un poco de vergüenza porque si giras un poquito la cámara, mira, todo lo que hay por ahí, así que no vamos a dar público. ¿En tu caso, Jen? Bueno, pues en mi caso, pues era como una especie de experimento. Voy a probar a ver qué pasa si publico esta historia, ¿no? A ver cómo la recibe la gente, a ver si le gusta. Y bueno, la experiencia fue bastante positiva porque, bueno, me gustó eso de... Yo lo hago como me dé la gana. Yo controlo, yo me llevo, pues, lo que gane es para mí. Bueno, hay una parte que se queda Amazon, pero... pero bueno, y bueno, me gustó, o sea, también es verdad que yo pensé, ¿no? en esta primera historia, valoré si en mandarla a una editorial, pero como fue una especie de experimento creativo, entre comillas, pero así hablando un poco en confianza, realmente es como si hubiera escrito un fanfic de mi propia historia. Lo que pasa es que como son mis personajes, pues yo lo hago que es real, ¿no? y es canon. Entonces digo, bueno, voy a probar con la autopublicación, porque yo ya me movía un poquito en redes, tenía un blog, había gente que me leía y luego empecé con el canal de YouTube también. Entonces digo, bueno, pues esto me tiene que ayudar aunque sea a vender 2 o 3 libros. Y la verdad es que sí que ayudó bastante y la verdad yo estoy bastante contenta. Y si lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Como matar a Ray, sí que a lo mejor estoy valorando si lo envío a alguna editorial, pero no descarto para nada autopublicarlo porque ha sido una experiencia bastante buena. En vuestras historias incluís personajes femeninos del colectivo LGTBI+,
LGTB, como hemos comentado, por suerte, ya hay varias editoriales que se especializan en publicar obras dirigidas a este público, como Les Editorial, Cacao Books, incluso algunas apuestan no solo por visibilizar colectivos que son minoría o sufren mayor discriminación, sino también por hacerlo desde este género de ciencia ficción, fantasía y terror, como por ejemplo Ediciones Dorma. Sobre esto os quiero preguntar varias cosillas. Decidme si creéis que la representación y la diversidad en la literatura son importantes y si veis este tipo de literatura adecuada para hacer crítica social. Jen. Sí, de hecho, creo que es uno de los mejores géneros para hacer esta crítica, porque puedes puedes hacer planteamientos que un poco pueden llevar lo que ya existe en la sociedad, pues a lo mejor a extremos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el cuento de la criada, que se me ocurre ahora. O sea, además es que se entiende, o sea, una ciencia ficción, por ejemplo, que sea simplemente unas naves volando por el espacio y que no haya, ¿sabe? No sé, una mirada a la sociedad, algo, es como, no sé, le quita un poco de chicha a lo que es el género, en verdad. Luego, por ejemplo, tenemos los géneros punk, ¿no? Por ejemplo, ahora que está de moda otra vez un poco el cyberpunk, ¿no? Que es una crítica pues, a la sociedad en sí. O sea, para mí, precisamente, bueno, digo ciencia ficción, pero también fantasía. Porque la fantasía, por ejemplo, la novela esta de N.K. Jemisin, si no dije mal el nombre. Sí. O sea, habla sobre el racismo de una forma desde la fantasía que es brutal. Y sin entrar en el concepto que nosotros tenemos de racismo, sino llevado a la sociedad que ella te crea. O sea, a mí me parece esencial. ¿Algo más que añadir, chicas? Yo siempre he creído que la ciencia ficción es una manera bestial en la que se puede ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Que podemos ver lo peorísimo y lo mejorcísimo al mismo tiempo. Yo tengo que espaciar la lectura de ciencia ficción, me encanta, es casi diría incluso mi género favorito por encima de la fantasía, pero no puedo leer 2 obras de ciencia ficción seguidas. O sea, puedo leerme una saga, pero no enlazar una saga con otra, porque a mí me rompe completamente. Cuando me quedo pensando, aparte en los últimos años que han salido obras muy cíclicas, ha pasado esto es terrible, esto es más terrible todavía, y volvemos a estar donde hemos empezado y dices, oh Dios mío, con todo lo que ha pasado y no hemos avanzado nada, y algunas son muy, muy frustrantes, pero te hacen ver que la humanidad es así. Y creo que se pueden utilizar muy bien para concienciar un poco a la gente, si la gente quiere entenderlo de esa manera, si la gente quiere extrapolar el mensaje que el autor o la autora quiera dar. ¿Andrea? Yo pienso como ellas más o menos. La ciencia ficción y la fantasía también te da la oportunidad, ¿no?, de crear un mundo, pero al final el mundo que tú estás creando lo haces con unas bases que ya conoces. Entonces, tú creas un mundo nuevo con una base que conoces y puedes, todo eso que existe ya en ese mundo en el que vivimos, lo puedes meter en el mundo ficticio y explorarlo. Es decir, a lo mejor una crítica que alguien no se atreve a hacer en el mundo actual, hacerlo en un mundo de ciencia ficción o en un mundo de fantasía. Y al final también, es lo que ha dicho Ana, ¿no?, que dentro del mundo de la ciencia ficción muchas veces se lleva al ser humano a los extremos y puedes ver cosas que realmente incluso a lo mejor pues sí que pasarían hoy día o dentro de unos años o ya han pasado. Entonces sí que creo que es importante hacer crítica social con estos géneros. Se puede hacer perfectamente, y luego también la representación que se puede hacer de personajes LGTB. Vamos, han existido, existen y existirán en cualquier otro universo diferente, así que creo que es importante siempre introducirlo y darle la representación que necesitamos y que necesitan también los personajes. Antes de cambiar de bloque, os quería preguntar, ¿estáis a favor o en contra de que haya una etiqueta de literatura LGTBI+, etcétera? Porque esto salió en el programa anterior y de vuestras compañeras escritoras había algunas que estaban a favor y otras estaban en contra y otras depende. Entonces me gustaría saber si vosotras estáis a favor o en contra de que haya una etiqueta que sea ciencia ficción o fantasía, LGTBI o ciencia ficción y fantasía y se acabó.
¿Qué opináis sobre el tema de las etiquetas A para mí la me encanta. literatura? A mí me encanta, porque como lectora, si yo quiero buscar un libro determinado, quiero encontrarlo. Entonces, hubo una época en mi vida en que yo para encontrar libros de temática LGTB tenía que ir a la librería concreta, buscar en su catálogo. A veces me confundía y no era LGTB, pero era de algún autor LGTB. Entonces, sí me gusta que esa catalogación exista como lectora. Como escritora, me da absolutamente igual. ¿Vosotras, chicas? Yo creo que es necesario precisamente por lo que ha dicho, porque hay gente que necesita buscar este tipo de literatura y actualmente en el mundo en el que vivimos no es una cosa que empieza a ser, es nueva, por así decirlo, es una novedad. Entonces, claro, hay gente a lo mejor que ahora está empezando a salir del armario, no tiene ningún representante y necesita esa representación, entonces, pues bueno, no veo mal la etiqueta. A nivel de escritora me da igual si mi libro se encasilla, si se etiqueta, me da absolutamente igual, pero sí que creo que es necesario para ciertas personas poder encontrar el libro, si a través de una etiqueta, pues mira, bienvenida sea. ¿Bien? Bueno, yo a lo mejor no opino exactamente lo mismo. A ver, Yo tampoco. Yo sé que es una etiqueta que ayuda a visibilizar obras, ¿no? Porque hay gente que quiere leer esas obras, o sea, es una representación que es necesaria que se visibilice, porque si no, a lo mejor quedan ahí en el olvido y con toda la cantidad de libros que hay, pues a veces cuesta, ¿no? Encontrar lo que quieres. Pero lo que estamos un poco hablando al principio, ¿no? Cuando hablamos de las autoras dentro del género, pues esto es un poco parecido, ¿no? Las novelas con representación LGBT no es que sean marginadas, pero se ven así como un poco, ¿no? Cuesta que entren dentro de lo que sería el ámbito general. Yo he tenido casos que me considero que tampoco es que sea muy conocida ni nada. Yo he tenido, por ejemplo, me han llegado mensajes de personas que llegan así, no sé, como de forma muy random, ¿no? Y que de repente dice, ay, pero que aquí como hay lesbianismo, no sé qué. Esta novela no es como para mí. Si quieres escribir como para un público general, tienes que escribir otra cosa o no sé qué, ¿no? Yo me lo tomo a broma. De hecho, uno de esos comentarios es mi biografía de Twitter porque me hizo mucha gracia. Pero es verdad que eso existe. Entonces, a la larga es lo que sucede, ¿no? Que se crea como una especie de gueto, en plan, vale, pues estas obras están ahí, que no molesten y nosotros seguimos a nuestro rollo y necesitamos ir conquistando espacio. Se lo leía a una autora que lo comentaba en Twitter, pero hablando de premios literarios, ¿no? Que hay premios literarios para autoras para motivar que se presenten a tal. Dice, sí, la participación muy bien, pero necesitamos también que haya más participación de autoras en premios literarios más grandes, ¿no? Yo qué sé, Minotauro, yo qué sé, todas estas grandes, ¿no? Planeta. Pues esto es más o menos lo mismo. También necesitamos conquistar espacios, los espacios generales. Entonces, es una etiqueta que sí tiene su utilidad y puede ser necesaria, pero también es como un arma de doble filo, ¿no? Entonces... Sí, yo opino completamente como tú. De hecho, iba a decir que estoy de acuerdo con que hay etiquetas que son necesarias para una búsqueda, para una serie de historias, pero al final el hecho de llevar esa etiqueta hace que la gente que no pertenece al colectivo no se interese por esas novelas. Como ya sabéis todas, aquí en Fanficnáticas lo que más nos gusta es hablar de fanfic. Venga, vamos a dejarnos ya de historias. La idea del programa surgió, de hecho, para dar visibilidad a las autoras de fanficción y poner en valor el trabajo que hay detrás de estas obras que se publican habitualmente de forma gratuita. Me gustaría que me hablaseis un poco de cómo fueron vuestros inicios, el primer contacto que tuvisteis con el mundo del fanfic, con qué fandom empezasteis, si fuisteis primero lectora o directamente os lanzasteis a escribir vuestras historias de adolescente ahí tope random. Me gustaría que me contaseis un poquito. Andrea se pone la mano en la cara, así que te tocó, Andrea. Vaya, a ver, yo estoy intentando recordar desde cuándo. Yo creo que el primer contacto que yo tuve con lo que podría llamarse fanfic fue en un foro de los protegidos hace millones de años, porque vamos,
Y yo me acuerdo que había como un tema y había un montón de gente ahí y un día nos dio por como continuar el capítulo del día anterior escribiendo, lo íbamos escribiendo cada una su parte. Y ahí yo creo que es el inicio de lo que yo no sabía ni que se llamaba fanfic ni nada, pero por ahí van los inicios. Luego ya me pasé a Wattpad y a todas estas plataformas y páginas web y ya sé, pero creo que mis inicios fueron, no sé ni en qué año, pero por ahí. Y desde entonces yo creo que ya no he parado porque ya sea en inglés, en español, incluso ahora estoy leyendo en italiano incluso. Los fanfics. Romeo, qué daño están haciendo. Calla. 5 meses sin dormir, madre mía. Es que... No. ¿Jen? Yo la verdad es que no me acuerdo exactamente. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de leer historias que yo creo que todavía no tenía el concepto de fanfic en la cabeza, en los foros de Pepa y Silvia, de los hombres de Paco. Y yo en verdad, si me pongo a recordar, yo creo que incluso de la novela esta Rebelde, yo creo que hasta leía cosas. Tengo así un vago recuerdo. O sea, fue por ahí, por el mundo de los foros. Pero luego ya cuando empecé a entender un poco más lo que era el fanfic y todo esto, fue con una serie que se llama La leyenda del buscador. Muy buena, me encanta esa serie a mí. Sí. Yo de hecho la estoy volviendo a ver ahora. Porque claro, estaban Cara y Kaylan, que tenían ahí, que dicen que no, pero sí había ahí una tensión. Sí. Stop. Ahí fue cuando ya empecé de lleno más en el fanfic. Pero luego, avanzando más en la trama, ves que ya me estoy metiendo ya en fantasía, ¿no? Avanzando en la trama de Joy y el fanfic. Luego llegó la serie Lost Girl. Bueno. Y eso fue ya el disparate, ya. Ahí fue cuando empecé yo a escribir fanfic. Ya dije, venga, tengo que ponerme a escribir algo aquí. Y bueno, esa es básicamente mi historia con el mundo en fanfic. Que no acabó ahí, siguió, pero bueno, para no estar aquí haciendo memoria. ¿Ana? Pues yo es que soy rara para todo. Y encima soy la más vieja, entiendo. Por la manera en la que todos han empezado con los fanfics, soy la más mayor, vale. Yo empecé con Xena. Pues entrando en foros empezabas a ver, pues eso, por aquella época al principio tampoco sabía lo que era fanficción. Yo empecé a ver FF, vale. Y empecé a leer historias de Xena, pero a mí es que me gustaba la serie. Y era en plan de, vale, yo sigo la serie. O sea, la serie son las imágenes que yo veo. Y a mí lo de intentar imaginar las imágenes que ya me ponen en la tele no me gustaba. Será en plan de, o me das las imágenes o me das el texto, pero no me des las dos cosas. Porque yo imagino las cosas de una manera y cuando me doy cuenta, Xena y Gabriel no son Xena y Gabriel. Entonces, no me gusta. Pero entonces descubrí que había una categoría en los fanfics que se llamaba Uber. Y que lo que hacía era coger a los personajes, trasladarlos a otra época o a otro mundo o a lo que fuera y crear una historia nueva. Y dije, esta es la mía. Y empecé a leer pues en su momento Rápida Infernal, que se quedó sin concluir. Empecé a leer Tormenta Tropical, que fue uno de los grandes hitos, que además acabó publicada como novela. Y alguien me dijo, tía, ¿por qué no escribes tú? Que tú escribes muy bien, ¿por qué no escribes tú? Yo, voy a empezar. ¿Por qué no? Venga, dale caña. De hecho, yo creo que si lo buscáis, probablemente lo encontréis. Todavía he subido alguna de las antiguas páginas. Obviamente no tiene nada que ver con lo que es hoy día la novela. Ha cambiado muchísimo. Son unos 16 años trabajando en ella ya. y sí, empecé a escribir y la gran mayoría de las veces las continué porque tenía 2 o 3 chicas enganchadas al fanfic y te decían, ¡buah! ¿Cuándo sacas capítulo nuevo? Y era en plan de, ¿capítulo de qué? De lo que tenías esto ahí escrito del fanfic. ¡Ah, sí! Vale. En la semana que viene tienes otro. La calidad de lo escrito para mi gusto no era buena. Al final, cuando empecé a trabajar en ello, lo cambié mucho. Y empecé a plantearme que quizás el fanfic no era lo mío. Porque me gustaba más elaborar las cosas. Hace poquito, con Maitino, volví a cometer el error de meterme en un fandom. Siempre es un error. Maitino, yo lo siento, pero es inevitable. Sí, es verdad. Pues acabé metiéndome
Y se me dio, bueno, me obligaron casi a punta de pistola a que escribiese un fanfic. En este caso es un fanfic, no hay fantasía, es simplemente fanfic. Y vi lo tremendamente sencillo que es escribir fanfic porque las referencias ya están ahí, no tienes que describir nada, todo el mundo sabe cómo son las protagonistas, los escenarios, etcétera. Y dije, hostia, qué fácil es esto. Igual me acostumbro otra vez. Entonces no descarto que vuelva a aparecer algo más y además estoy preparando algo fantástico con Maitino. Bueno, cuidado. A mí me vais a matar porque a mí me gusta ir en contra del mundo y no es Maitino, es Cami Beba. ¡Hala! Ahí está. Nada, ya vamos a tener a las Maitines aquí todas locas. Sí. En fin, hay un tema bastante recurrente en todos los programas y que me gustaría debatir también con vosotras. Como bien explica Ana Roldós en un artículo muy interesante sobre los fanfic en su web, La nave invisible, os dejaremos el enlace a la web, nosotras también pensamos que hay cierto desprecio, vergüenza y críticas a la calidad del fanfiction. Es como si es fanfic, no puede ser bueno. ¿Vosotras habéis tenido este prejuicio hacia los fanfic? ¿O en algún momento habéis sentido que se menospreciaba el valor de alguna de vuestras historias por tratarse de un fanfic? ¿Jen? Yo no, la verdad. Sí que he visto esa crítica que hay hacia el fanfic y siempre he visto como ese aire de como literatura menor. Yo la considero literatura porque al final y al cabo es literatura. Y de hecho, pues, le han dado un premio a la web de AO3, le dieron un premio a Hugo, reconociendo el trabajo de literario que hace. O sea, para mí, o sea, y nunca he tenido ese prejuicio porque quizás yo como, antes de saber incluso lo que eran los fanfics, ya los leía, o sea, y bueno, sí, más o menos eso, o sea... Pero sí que esa crítica y ese tal que tienen sí existe. Y sí la hay. Existe. Uh-huh. ¿Ana? Yo no la he tenido. Yo he leído muchísimo en la época de Xena, luego los abandoné. Creo que leí en su momento algo de Hospital Central, de Maca y Esther, pero luego los abandoné por completo, porque empezó a salir literatura LGTB y empecé a comprar, podía permitírmelo, y empecé a comprar literatura LGTB. Y además los foros a los que yo era asidua fueron muriendo poco a poco y me fui quedando sin las fuentes. Pero he vuelto a retomar hace poco, pues con el tema de Maitino, ya no solo el tema Maitino, con tema Maitino sí he leído unos cuantos fanfics que para mí son totalmente literatura y son mucho mejores incluso que obras publicadas. Y he tirado hacia atrás en plan de, pues esta serie también me molaba a mí, también me gustaba el rollito de, voy a leer algo de... Y sí que es verdad, hay muy buena literatura entre las escritoras de fanfics, hay muy buenas escritoras. Sí, buenísima. Doy fe. Buenísima. Y ya no solo, a mí es que me encanta y siempre he tenido la idea de que en el fanfic se desaprovechan muy buenas historias, porque como las van a tildar de fanfic, literatura menor, hay historias que simplemente cambiando los nombres de los personajes, solo cambiando los nombres, porque incluso en la misma ambientación nadie sabría que son la misma historia. Andrea, tenemos el caso de se publicarían y serían una maravilla y siempre me ha dado esa sensación de historia desaprovechada. Es que esta historia es buenísima. En el caso de Andrea, maravilloso que la editorial te haya ido a buscar, por Dios. Pues hay editoriales a las que yo les podría recomendar alguna que otra autora más, que también vendería muchísimo, pero son muy buenas. Y bueno, y tenemos el ejemplo ese de Dari Kerry, de Tormenta Tropical, y muchos otros fanfics, pero que ha tenido que ir la editorial a interesarse por ello. Y siempre suelen ser editoriales o pequeñitas o que están creciendo o que quieren aprovechar el filón de seguidoras de ciertas escritoras de fanfic. Entonces, hay veces que me da rabia, en plan de, es que esto no debería ser un fanfic, esto debería estar publicado. Pero sí que es verdad que eso puede llegar a ser un poco prejuicio. Entonces, no sé, yo creo que sí que hay mucha calidad y que debería aprovecharse mucho más de lo que se está aprovechando y olvidarse del epíteto fanfic y llamarlo literatura directamente. Bueno, ya sabes que esto es fanficnáticas, otra cosa no, pero fanfic hemos leído unos cuantos y te aseguro que hay muy buenas escritoras, muy buenas historias y que es una pena
lo que dices tú, precisamente por eso estamos aquí nosotras, para dar un poco de publicidad a todas esas escritoras que están un poco ahí dejadas. ¿Andrea? Pues, a ver, yo me encuentro de todo. Hacia mí nunca he tenido ningún problema, pero sí es verdad que está ese estigma, esta estigmatización, ¿no?, del fanfic, de, bueno, gente que le da por escribir, por continuar una historia que ya he visto, por coger a estos personajes y tal, pero luego te encuentras de todo. Hay fanfic que evidentemente, bueno, pues ahí están, pueden mejorar, y luego hay verdaderas obras literarias que llevan esa etiquetita de fanfic, ¿no? A lo mejor ahí también podríamos hablar del arma de doble filo que tiene una etiqueta, ¿no? Pero lo lees y es lo que estamos diciendo. Ojalá, y he leído muchísimos fanfic y cuando lo he acabado, que me han hecho sentir mucho más que cualquier obra publicada, digo, es que ojalá este fanfic fuera un libro y ojalá estuviera en papel. Entonces, es una lástima, la verdad, pero también creo que si las editoriales, las grandes editoriales fueran un poquito más inteligentes y se hubieran ido un poquito más allá y dejado un poco los prejuicios, ahí tienen una cantidad de autores y de historias que vamos, mucho mejor que yo que sé, de verdad, que hay muchas cosas escritas que lo lees y dices, bueno, no está mal, pero luego lees un fanfic y dices, esto me está transmitiendo mucho más que esta obra que está publicada desde hace 20 años. Así que ojalá en un futuro pues hayamos exterminado ese prejuicio que se tiene al fanfic y a las autoras de fanfic y haya muchos más programas como este también hablando de estas cosas ya con autoras nuevas. Esperemos. Sí. Cuando hemos estado buscando información para este programa, la verdad es que nos ha pasado algo muy curioso y que quizá esté relacionado con lo que estamos hablando de lo del tema de la imagen que tienen los fanfics. Todas conocemos autoras que escriben fantasía o ciencia ficción, ¿vale? Porque es que es así, es muy difícil. Yo ahora mismo puedo nombrarte 10 escritoras de ciencia ficción con personajes LGTB, o sea, así. Pero, y aquí es lo curioso, cuando hemos ido a buscar entre esas autoras conocidas, etcétera, que además escriban o hayan escrito fanfic, ese pasado no existe. Es dificilísimo encontrar autoras que han publicado que tengan fanfic escritos. No sabemos si es o porque nunca han escrito fanfic o porque algunas directamente han renegado de esa parte de su pasado y no se sabe dónde están. Estoy segura de que a vosotras, tanto como a nuestras oyentes, ahora escuchándome decir esto, os vengan a la memoria varios fics que sí que cumplen las características de esto que estoy diciendo y a nosotras se nos han escapado. Todo es posible. Pero ahora la pregunta que os hago, que aquí es donde está lo difícil, que era lo que buscábamos para este programa. ¿Cuáles son las tramas principales de esos fanfics? Me refiero, ¿son historias que realmente el peso de la historia va más allá de una historia de amor? ¿O por el contrario, son historias romántico-eróticas en un contacto de ciencia ficción y fantasía? Ese es el kit del problema. No encontrábamos nada cuya historia principal no fuese una historia de amor. De fanfic me refiero. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? A ver, es verdad, se tiende mucho a centrar cualquier historia en historias de amor. O sea, al final el amor vende. Y lo sabemos todas. Todas y todos. Que muchos lo negarán, pero también tiran por las historias de amor. Cuanto mejor ambientación le des, cuanto más trabajes un mundo, hagas un world building adecuado, etcétera, mejor. Si te vas a currar el world building, tío, aprovecha. A mí siempre me ha gustado encontrar más que una trama LGTB. Estoy cansadísima de las historias de chica conoce chica o no pueden estar juntas porque son dos chicas. Lo odio. Ya procuro evitar ese tipo de novelas. Es que estoy harta ya. No puedo con más. Entonces, me encantan las historias que te cuentan cualquier otra cosa y además, las protagonistas son lesbianas. Yo estoy deseando una serie estilo, creí que iba a llegar y estaba súper enganchada a Rizzoli e Isles, una serie de detectives en las que los protagonistas sean lesbianas, que me da igual, o sea, en plan de, quiero que investiguen crímenes y que luego aparte sean bolleras, pero que investiguen crímenes, joder, que hagan algo aparte de quererse, porque parece que todas las tramas que podemos tener es, no podemos estar juntas porque, no, joder, ya es demasiado pesado, quiero una serie de fantasía. Me encantaría una serie de fantasía con su trama fantástica de hay un malo malísimo al que tenemos que vencer y hay que reunir a tantos magos para tal y alguien va viajando reuniendo magos. Mira, me acabo de inventar una novela así de la nada. Pero que la protagonista sea bollera
Y ya, a partir de ahí, líala con quien quieras, haz todos los juegos que quieras, haz un triángulo amoroso, lo que te dé la gana. Pero por favor, que la historia no sea la de siempre. Por eso digo, para nosotras ha sido muy difícil. O sea, vosotras tres, a ver, hay más, por supuesto. De hecho, no puedo dejar de mencionar a Fanny y su maravillosa y para mí una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído en muchos años, nivel 10. O sea, no puedo dejar de recomendar esa novela. Para mí es de las mejores de ciencia ficción que he leído, de verdad, en muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo que pasa es que, claro, tenemos que hacer una selección y por desgracia no podían tener, pero que no han sido tantas las escritoras que hemos encontrado cuya trama principal no fuese chica conoce a chica, se enamoran, no pueden estar juntas y mientras tanto, pues en el caso de Andrea hay zombies o en el caso de demonios por aquí o ángeles, no, o sea, queremos que el caso principal sea que hay zombies y que aparte de repente se conocen y surge algo bueno, pero que no sea la trama principal y es muy difícil, o sea, realmente nos podéis hacer una idea del trabajo de investigación que hemos hecho y lo complicado que es encontrar fanfic. No estoy hablando ya de novelas, ¿vale? Que novelas sí que hay más. Estamos hablando de fanfic. Esto nos hizo plantearnos que era difícil encontrar que la trama no fuese romántica. Y nos hizo plantearnos varias preguntas sobre si el que las mujeres sean las lectoras mayoritariamente de este género, hablamos de que por los datos que referencia Ana Roldós en la publicación que comentábamos antes de La nave invisible, más del 70% de los usuarios de plataformas como Wattpad, AO3 o Fanfiction son mujeres. ¿Creéis que esto hace que la imagen o prejuicios que se tienen de los fanfic vengan precisamente por ahí? De relacionarnos con algo de interés romántico o de etiquetarnos como porno para mujeres, como he llegado a leer por ahí. ¿Qué opináis? ¿Jen? Yo creo que sí, que hay un concepto como que esto es más consumido por mujeres, entonces es como ya, pues, literatura de segunda, ¿no? Lo mismo que se opina, por ejemplo, del género romántico, ¿no? Que como es para mujeres eso, ¿no? Las historias que consumen los demás, ¿no? Las historias que dicen las historias adultas, ¿no? Que las llaman. Hablan de otras cosas, ¿no? Hablan de, yo qué sé, de sangre, de tal, y no, las cosas más de esas son cosas de mujeres, ¿no? Y siempre se pone como esa etiqueta de desprecio, sí, entre comillas, ¿no? Así que sí, yo creo que sí. Uh-huh. ¿Las demás? ¿Opináis igual? Sí, podría ser, la verdad. Es que hay al final tantas cosas, un cúmulo de factores que hacen que el fanfic tenga tan mala fama, pero sí podría ser una de las razones también por las que se tenga esa imagen del fanfic. A ver, tenemos que admitir que la mayoría de los fanfics nacen de un shipeo, hay que admitirlo. Sí, eso es así. Al final, no se puede negar. Pues la trama principal, ¿cuál va a ser? El shipeo. Pues sí que puede ser un poquito ese factor. Ya no solo que se relacione con mujeres, sino que al final la idea del fanfic es la de o modificar la historia principal o dar salida a las fantasías con esa historia o mover la historia a otra época o lo que sea. Y se centra siempre en una relación, porque al final yo creo que nunca he visto ningún fanfic que no se centrase en una relación, aunque luego aparezcan secundarios o lo que sea, se centra en una de las relaciones de la serie o de la historia en cuestión. Entonces, igual tenemos que hacérnoslo mirar un poco. ¿Pensáis que están armarizadas las escritoras de fanfic? ¿Que están, perdón? Armarizadas, que no confiesan que son escritoras de fanfic. Igual depende de los seguidores que tengan, ¿no? Sí. A ver, en mi caso, todas las personas que conozco que escriben fanfic lo tienen, vamos, que lo dicen abiertamente y no tienen ningún problema. Entonces yo creo que no. Pero porque también me rodeo de un grupo que no está en el armario, que es lo mismo que un sí, la mayoría está en el armario, pero en mi grupo no. Entonces no lo sé. ¿Bien? Yo creo que puede haber gente que realmente diga, bueno, como a lo mejor en ciertos círculos esto se ve un poco regulín, pues
eso es un pasado oscuro que tengo y ya está, ¿no? Pero yo es verdad que, por ejemplo, muchas autoras y autores, bueno, sobre todo autoras que sigo, no reniegan del mundo del fanfiction. Y de hecho hay algunas que todavía siguen escribiendo y publican cosas y tan tranquilamente. No sé si a lo mejor puede ser generacional, que a lo mejor haya, por ejemplo, yo que sé, los escritores más millennial, pues, y de por ahí para abajo, pues les da igual porque han crecido como es parte de su cultura. No lo sé, pero no digo que no suceda, pero por lo pronto en mi círculo no sucede tanto. Bueno, chicas, vamos a pasar al bloque que más gusta a nuestras seguidoras y menos os gusta a vosotras, el pasalacabra. Aquí os haré una pregunta rápida a cada una. Si alguna no queréis contestar, podéis usar la palabra pasalacabra y decís el nombre a quién le lanzáis esa pregunta para la que la conteste en vuestro lugar. Se puede pasar la cabra más de una vez, ¿vale? O sea, yo le lanzo la pregunta a Andrea, Andrea se la puede lanzar a Jen se la puede lanzar a Ana y Ana, te toco. ¿Vale? Son preguntas, hemos intentado que sean inocentes, sin maldad, sin que nos contéis cosas oscuras, pero bueno, que siempre se cuela alguna un poco más así. Para que veáis que no tengo ninguna asignada a nadie, decidme quién quiere empezar. Venga, yo. Venga, empiezo. Uy. ¡Ah! Se adelantó Ana. Pues vamos a seguir como me salís a mí en pantalla. Primero Ana, después Andrea y después Jen, ¿vale? Pues empezamos. Ana, ¿tu fanfic favorito? Tormenta tropical. Muy bueno. Andrea, una manía a la hora de escribir. Una manía a la hora de escribir. Siempre tengo que tener una libreta al lado. Si no tengo una libreta al lado, no puedo escribir. Curioso. Jen, tu peor pesadilla. Uf. Que me maten la lesbiana en la serie. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ana, ¿eres escritora de mapa o escritora de brújula? Mitad y mitad. Yo quiero ser mapa, pero me sale la brújula. Andrea, libro que te ha hecho llorar y libro que te ha hecho reír a carcajadas. ¿Puedo decir un libro que haya hecho las dos cosas? Sí, claro, por supuesto. El plan C. Qué bueno. Es muy bueno. Pero llorar. Bueno. Sí, sí. Jen, ¿escritora favorita de fantasía, terror o ciencia ficción? Uf, a ver. Voy a decir este libro que tengo aquí, que me acabo de leer hace poco, Dancing Mirror, porque me ha flipado ese libro. Yo se los recomiendo. Sí, sí. De hecho, les voy a leer, voy a hacer un poco de publicidad al autor, porque les voy a leer solo una frase que pone aquí para promocionar. Nigromantes lesbianas exploran un palacio gótico encantado en el espacio. Oh, Dios. Mándame luego el enlace donde compro eso, ¿vale? Por favor. Mira, Ana está tomando nota. Luego en el grupo de Telegram nos mandas el título. Exactamente. Ana, el crush más intenso de tu vida. ¿Él? Tu crush. El decir, Dios mío, se me caen las bragas cada vez que veo a... Angelina Jolie de toda la vida. Andrea, el mejor ship lésbico. Clexa. Lo siento. Jen, ¿a qué época o mundo de fantasía te gustaría poder teletransportarte? Uf. A ver, porque yo suelo leer mucha fantasía que es chunga, entonces me estoy pensando. Voy a decir la de Harry Potter, fíjate. Que parece la más feliz. Es así, un poco happy. Ana, claro. Te tocó un chiste malo. ¿Os sabéis el chiste del paté? No. ¡Fua! Es maravillosamente malo. Sí, creo que tiene posibilidades de ganar, ¿eh?
Sí, este yo creo en el ranking de la segunda temporada se va a coronar de entre... Tengo que darle las gracias al fandom maitino y a Esther, que me hizo conocer este chiste en los maravillosos momentos de confinamiento con los chistes de Kenshi. Andrea, personaje de tus historias con quien podrías tener una relación sentimental. Con Lía, de cuarta fase. Yo también. Bien, ¿alguna vez has robado algo? Sí. No voy a dar más explicaciones. Aquí no se especifica nada. No se especifica. Yo he preguntado, tú has contestado, seguimos. Ana, género sobre el que no has escrito pero te gustaría. ¿Ciencia ficción? Todavía no he escrito nada de ciencia ficción. Tengo proyectos, pero no los he empezado nunca. Bueno. Andrea, ¿alguien a que admires o que haya sido un referente para ti para escribir? Mi abuela. Abuelas. Jen, mensaje más extraño que hayas recibido nunca. Quien dice extraño, dice... Aceptamos mensajes varios. Bueno, no me acuerdo exactamente el mensaje, pero digamos que me pedía fotos de pies. Vamos a dejarlo ahí. Ana, ¿eres de acosar a la gente en redes sociales en plan espía? Una stalker, vaya. Un poquito. De formación profesional. Me encantan vuestras respuestas. Andrea, un eslogan con el que te definirías. ¿Un eslogan con el que me definiría? No lo sé, la verdad. ¿Un eslogan que ya existe? No sé. Puedes pasar la cabra, ¿eh? Paso la cabra, Ana. Sí, Ana. Hubo una época en la que me definía el no dejes para mañana lo que puedas comer hoy, pero lo he cambiado. Ese es muy bueno. Ese es un eslogan de los buenos. Y la última pregunta para Jen. Una locura que hayas hecho. Ha subido la ceja. Es que estoy pensando, ¿eh? Está decidiendo cuál es la mejor. Oye, aceptamos anécdotas, locuras. Si está relacionado con los robos anteriores, pues oye. Cuenta la historia. Pues ahora tenemos tiempo. Esperemos que mi madre no vea este vídeo. Pero digamos que una vez fui como con unas amigas a pasar un fin de semana normal, ¿no? Tranquilamente, pero no fue un fin de semana normal. Hicimos muchas cosas. Detalles. Vamos a ver, eso no es una locura. Irse de fin de semana con unas amigas no es una locura. No aceptamos. Esa respuesta no es válida. Nah, es broma. Venga, va. Ja. Luego en fin, me van a regañar por ser una blanda. Bueno, dejamos el pasa a la cabra. Aquí la única que pasa a la cabra ha sido Andrea, tomamos nota. Vaya. El chiste de Ana pasa al top 10 y nos quedamos con ganas de saber qué pasó ese fin de semana de Jen. Es un final abierto. Para terminar, me gustaría que me hablaseis de vuestros proyectos futuros. ¿Qué es lo próximo que podremos leer vuestro? Contadme, ¿qué podemos esperar de cada una de vosotras? Por ejemplo, tú, Andrea. Vale, cuarta fase 2, que está en proceso. Y un proyecto que se llama, es un libro que hace bastantes años que estoy ahí, que de vez en cuando lo cojo, luego lo dejo, luego lo vuelvo a coger, lo corrijo, lo cambio todo, esas cosas, ¿no? Pero esa idea algún día quiero que vea el futuro y se llama Proyecto Genoma. Para que os hagáis una idea,
es un estilo entre los Juegos del Hambre, cogiendo a una persona de cada país del mundo y mandándolo a un planeta en el que en ese planeta están todas las maravillas del mundo actuales y antiguas. Y entre medias, quien organiza todo eso son los dioses. Ahí lo dejo. Madre mía. ¿Y cuándo dices que sale? Algún día. Me lo he propuesto para este año, pero no sé. Bueno, nosotras te esperaremos. Lo Gracias. sabes. ¿Bien? Bueno, estoy ahora escribiendo Cómo matar a Ray, que es una especie de continuación de Querida Muerte. Y bueno, aparte de eso, también estoy un poco trabajando, porque no me puedo estar quieta, en una novela de fantasía un poco más clásica, que es como un poco en un mundo post-apocalíptico, que yo lo llamo por ahora el Cosmere de Sáfica, ¿no? Para quien no sepa qué es el Cosmere, el escritor, este hombre, se me olvidó el nombre, Sanderson, él todas sus novelas de fantasía, aunque sean historias independientes, las desarrolla en el mismo universo que se llama Cosmere, ¿no? Pues todas mis historias están desarrolladas dentro de ese universo, que ya veremos cómo se llama. Y lo que tienen en común es que están protagonizadas por mujeres pues, lesbianas, bisexuales, vamos, que ninguna es hetero, ¿no? Que bueno, ya tenemos una buena premisa. Sí, ya, Sí. ya nos va gustando. Sí. Exactamente. Pues esos son mis proyectos. Lo mismo, yo estoy esperando la continuación, la de Cómo matar a Ray. Va bien, ¿eh? Va bien. Bueno, pues esperemos lo mismo que le he dicho a Andrea. Estaremos esperándote. Ana. Pues tengo que retomar la segunda parte bueno, la novela no es una novela, es una trilogía, y tengo que retomar la segunda parte, que llegué hasta el capítulo 6, decidí que no me gustaba nada y que iba a volver a empezar. Algunos detalles me quedaré, pero la reescribiré entera. Y tengo que coger todavía las fuerzas para ponerme con ella. Si la última tardé 16 años en tenerla a punto, no quiero saber lo que voy a tardar con la segunda. Estoy también planteando varias historias. Mi problema es que tengo un exceso de ideas. Entonces, tengo que sentarme, escoger una y trabajarla. Y aprender a maquetar para poder subir mis obras yo solita haciendo lo que me da la gana, como nuestra amiga Jane. Bueno, pues esperemos que no pasen 16 años para poder ver la segunda parte de La Bestia. A mí se me va a hacer un poquito largo, si tardas eso. Pero bueno, oye, George Martin lo ha hecho y nadie dice nada, ¿no? Bueno, sí, mucha gente dice algo, pero... Esperaremos, lo único que, claro, que tenemos que copiar a los grandes. O sea, claro. Ahora sí que sí, llegamos al final y os quería pedir, como hago siempre, que como despedida le mandéis un mensaje a vuestras lectoras, a esas que siempre están ahí, que os esperan 16 años para leer el libro y que, bueno, que os siguen en redes sociales, os apoyan en las diferentes plataformas. Empezamos por ti, Ana, vamos al revés. Pues gracias, no se puede decir mucho más, gracias, simplemente. Yo realmente escribo para mí, además tengo suerte de tener un trabajo que si no la lío muy parda me va a durar para toda la vida. Así que realmente no necesito vivir de escribir y si escribo es porque necesito escribir para vivir. Así que la gente comparta conmigo esas locuras, esas ideas y esas ideas de olla que acaban siendo historias, pues para mí es una maravilla. De hecho, bueno, cuando tú compraste el libro, lo pusiste en Twitter, me emocioné mogollón, que lo sepas. Estuve saltando por casa como medio hora, pero ¡ay, qué mal libro! Así que, gracias, sencillamente gracias. Nada, solo me falta una firmita, que yo aquí de fan, yo cuando mando estos mensajes, yo aquí dime dónde y te invito a una caña y te lo dedico. Uy, se me con cañas. Sois testigos, chicas, lo ha dicho. Sí. ¿Andrea? Pues muchas gracias por estar ahí, por aguantar el tiempo que de vez en cuando empleo en subir capítulo a capítulo. Hemos pasado muchas aventuras juntas, seguiremos pasando muchísimas aventuras juntas. Os echo de menos porque es verdad que tengo un grupo maravilloso de no solo lectoras, sino amigas, que espero que pronto podamos vernos cuando, en fin, el bicho nos lo permita
Y nada, que gracias por estar ahí, por apoyarme y al final mis historias son sus historias, porque si ellas no estuvieran ahí, yo no escribiría. ¿Bien? Bueno, pues yo quiero decirles que son todas unas faraonas. Y bueno, también faraones, porque aunque es verdad que no pueda parecerlo, sí que hay muchos también hombres que les da igual, obviamente, que haya lesbianas o bisexuales o lo que sea. Por si alguien tiene ese miedo, ¿no? A la hora de escribir este tipo de historias, ¿no? Que sepan que no hay ningún problema. Y bueno, que muchísimas gracias por darme una oportunidad y espero muchísimo que hayan disfrutado de mis historias y espero que sigan ahí. Que yo seguiré escribiendo, que yo no hago esto para ganarme la vida, porque eso cuesta mucho, la verdad. Y que lo hago pues por placer, porque tengo esa inquietud y bueno, pues espero que nos sigamos viendo mucho tiempo. Pues yo como lectora y seguidora de las tres, solo me queda daros las gracias, no solamente por escribir esas historias, sino por acompañarme este ratito en Fanficnáticas. Y también dar las gracias a nuestras oyentes por estar aquí de nuevo con nosotras en esta nueva temporada, en este nuevo programa. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en redes sociales, preguntas para las autoras con el hashtag #AskFanficnáticas, así como nos encantaría saber qué temas o autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios acompañándome. Las más tímidas podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Lesbicanarias o a mi cuenta personal, MD Azurita. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer estar con vosotras. Y a las fanficnáticas, hasta el próximo episodio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficnáticas.